Hola chicos, muy buenos días. Nos encontramos nuevamente. En esta ocasión vamos a dar un nuevo tema de pre-IFES. Este caso sería la clase número 3 y está relacionado con el uso de las gráficas estadísticas para obtener información. Decirles que estas gráficas estadísticas son muy usadas en las pruebas IFES. La mayoría de las preguntas presentan la información en forma de tablas o en forma de gráficas. En la clase pasada vimos o utilizamos la información contenida en tablas. En el día de hoy vamos a hacer un breve resumen de la información cuando viene presentada en gráfica, los tipos de gráficos, cómo obtener la información necesaria dentro de mucha información que nos puede mostrar una gráfica para responder las preguntas. Aquí solo abordaremos conceptos fundamentales, conceptos básicos, el mínimo que deben conocer para poder responder las preguntas. El resto ya, bueno, queda de ustedes aplicar los conocimientos que tienen de todos estos años de estudio. Entonces, iniciamos. Un primer tipo de gráfica que nos encontramos muy frecuentemente es los diagramas o gráficas de barra. Estas se utilizan para representar frecuencias absolutas de variables, ya sean cualitativas o cuantitativas, con datos sin agrupar. Cuenta con dos ejes, el eje de las X, que en este caso nos brinda la información de las variables, y el eje de la Y, que en este caso nos está mostrando las frecuencias absolutas. Y bueno, pues para identificar una información, por ejemplo, la variable número 3 tiene aproximadamente 12.000, digamos, 12.000 veces, ¿verdad? O 12.000 unidades de frecuencia absoluta. Es muy importante que nosotros nos fijemos en estas gráficas, primero que todo en el título, que leamos la información que nos brinda arriba donde a veces hay algo relevante, que nos fijemos en los ejes de coordenadas y también que nos fijemos en la unidad de medida en que están expresados cada uno de los ejes de coordenadas, porque esto también a veces es definitorio para responder correctamente las preguntas. Veamos un ejemplo de una pregunta donde la información viene representada en un gráfico o un diagrama de barra. Dice lo siguiente: el gerente de una panadería, leyendo un informe sobre el número de panes vendidos por mes, encontró que el promedio de panes vendidos mensualmente es 14.000. Pero al observar el diagrama de barras dejó caer una mancha de tinta, razón por la cual le quedó de la siguiente forma. Aquí podemos ver que la información relacionada al mes de mayo pues no se aprecia. Dice, el número de panes vendidos en el mes de mayo es... Bueno, si un estudiante se encuentra esta pregunta en la prueba IFES, es muy probable que diga, bueno, si la manchita llega hasta arriba, de pronto son 30.000. Pero si las líneas discontinuas vienen hasta acá, hasta la mancha, pues de pronto son 25.000. O sea, pueden hacer muchas, digamos, valoraciones, y en definitiva todas las que he mencionado anteriormente lo que están haciendo es adivinando. Al adivinar, la probabilidad de acertar correctamente es del 25%, porque hay 4 opciones totales y de ellas una sola es correcta. Eso no nos va a llevar nunca a la respuesta correcta, o en la mayoría de los casos no nos va a llevar a la respuesta correcta. ¿Cómo debemos hacer este ejercicio y responderlo correctamente? Bueno, pues utilizando la información relevante. Dice que el promedio es de 14.000. ¿Qué es el promedio de la producción de panes? Bueno, pues simplemente es la suma de la producción de cada uno de los meses dividido entre la cantidad de meses. Entonces tocaría 10.000 de enero más 15.000 de febrero son 25.000, más 10.000, 35.000, más 20.000, 55.000, y 55.000 más 25.000 serían
60, 80 mil. O sea que hasta ahora conocemos, sin saber lo que hay en mayo, que hay 80 mil panes producidos, ¿sí? O vendidos, perdón. Entonces, 80 mil. Vamos a poner 80 porque en definitiva así está en la tabla, ya sabemos que la respuesta es 1000. Pero a esa cantidad hay que sumarle la cantidad que se vendió en el mes de mayo, que no sabemos cuánto es, y dividirla entre la cantidad de meses, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre 6. Eso me están diciendo que es el promedio, ¿verdad? Y eso me da 14.000. Como estamos trabajando con las unidades de millar, pues simplemente son 14. ¿Cómo entonces saber el valor de X? Bueno, pues todos conocemos estos procedimientos. El 6 lo pasamos multiplicando, me quedaría entonces que 80 más X es igual a 6 por 14. 6 por 4, 24. Pongo el 4, adiciono 2. 6 por 1, 6 y 2, 8. Evidentemente, ¿cuál es el valor de X? Pues X es igual a 84 menos 80, entonces el valor es 4. Y como está dado en miles, la respuesta es 4.000. ¿A quién se le había ocurrido que era 4.000 la respuesta? Bueno, sí, puede ser que a alguno se le haya ocurrido. Porque recuerden que aunque la probabilidad de adivinar es de 25%, pues alguien puede caer en ese porcentaje, pero siempre sería la minoría. Dice la segunda pregunta. En este primer trimestre se vendieron, bueno, el semestre, estamos hablando de los 6 meses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues ya sabemos cuánto se vendió, ¿verdad? Se vendió 84.000 panes. Bueno, pues vamos a ver entonces de estas opciones cuál es la correcta. Dice, menos de 84.000. Pues no, porque realmente fueron 84.000. Y aquí entra en lo que es el idioma, ¿verdad? A definir la respuesta correcta. No hay menos de 84.000, porque 84.000 no es menor que 84.000. Al menos 85.000. Al menos 85.000. Pues también es falso. No se llegó de ninguna manera a los 85.000. A lo sumo 84.000. Bueno, puede ser. Entre 84.000 y 85.000. No fue una cantidad entre 84, sino que a lo sumo lo más que se pudo llegar a vender fue eso. Entonces la respuesta correcta es la opción C. Vea que aquí ya no decide ningún procedimiento matemático, sino decide la comprensión de la situación y la comprensión de las opciones de respuesta. La respuesta correcta entonces es a lo sumo 84.000 pares. Además de los diagramas de barra, también hemos estudiado y hemos usado para representar la información los polígonos de frecuencia. Se utilizan para representar distribuciones de frecuencias absolutas o relativas, al igual que los de barra. Pero en este caso se presentan los valores de la variable en el eje vertical y las frecuencias en el eje horizontal. De acuerdo con el sistema de ejes cartesianos se marcan puntos en las intersecciones, pero finalmente se unen los puntos mediante segmentos. Esta es la gran diferencia, que los valores se unen, ¿verdad? Entre entre uno y otro, como por ejemplo podemos observar aquí. Esto nos da entonces información sobre el crecimiento, el decrecimiento. Esa es la diferencia que tiene con el diagrama de barra. Entonces nos puede dar el comportamiento, por ejemplo, del valor del dólar con respecto al peso colombiano, que si aumentó, que si disminuyó. Y bueno, pues además de los diagramas de barra, también tenemos los diagramas circulares. Los diagramas circulares o sectores circulares se utilizan para representar distribuciones de frecuencias de manera proporcional, ya sean variables cualitativas o cuantitativas. Se traza un círculo y se divide en sectores circulares. Esos sectores circulares
tienen una característica muy importante, y es que la suma de los valores de todos los sectores siempre tiene que dar el total de, en este caso, la población o de la muestra, y que puede estar representado en términos de porcentaje. Si están representados en términos de porcentaje, pues la suma de todos los valores siempre tiene que ser igual a 100, puesto que el círculo completo representa el total de la muestra. Veamos un ejemplo. Dice el ejemplo: las calificaciones obtenidas por 500 alumnos de un colegio en el área de biología son: excelente 50, o sea, 5 puntos; sobresaliente 125, aceptable, bueno, ahí está la información. Total de estudiantes 500. El diagrama de sectores que representa esta información con sus respectivos porcentajes según el número de alumnos es. Bueno, ¿cómo construir este diagrama? Bueno, pues simplemente nosotros, por ejemplo, cogemos 50, que son los excelentes, y vamos a ver qué por ciento representa 50 del total. Entonces recordemos, 500 es el 100%, 50 es X. Para calcular esto, pues simplemente decimos X es igual a 50 multiplicado por 100 y dividido entre 500. Eso me da que es un 10%. El 10% aquí está representado. Vamos a marcarlo de rojo. Si queremos saber, recuerden que en sexto y séptimo grado hacíamos esto con mucha frecuencia. Si queremos saber cuál es el ángulo que hay que darle a ese sector circular, pues simplemente recordemos que todo el círculo mide 360 grados. O sea que el total de alumnos, 500, es equivalente al círculo completo, o sea, a 360 grados. Aquí volvemos a usar la regla de 3, simple y directo. Y yo quiero saber, los excelentes que son 50, ¿cuántos grados formarían de esos 360? Entonces igual digo X, utilizo la regla de 3 simple y directa, y eso me dice entonces que es 50 por 360 entre 500. Bueno, no lo vamos a hacer, pero de igual forma se hace para el resto. En los sobresalientes son 125. Bueno, pues dice que 500 es el 100%, 125 es X. X es igual a 125 por 100 entre 500. Y eso nos da el 25%. Siempre recuerden que la suma de estos porcentajes tiene que dar 100%, y que de alguna manera tiene que haber una leyenda. En este caso están marcados, pero también pudieran estar por colores, con diferentes símbolos, para que representa cada una de las categorías que tenemos en la tabla de frecuencia. Otro de los diagramas que encontramos con mucha frecuencia, o que nos permite representar información, son los histogramas. Aquí tenemos un ejemplo de un histograma. ¿Cuál es la diferencia entre un histograma y un diagrama de barra? Observen que prácticamente son muy parecidos, ¿verdad? Pero recordemos que en el diagrama de barra, la barra estaba aquí de alguna manera separada, ¿verdad? Una de la otra, por ejemplo, ¿verdad? Y en este caso, en el histograma, están unidas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues que en el caso de los histogramas, los valores de la variable estadística se presentan agrupados, ¿sí? Y entonces les da, por ejemplo, un rango entre 250 y 500, entre 500 y 750. Bien, estos histogramas muy frecuentemente también traen el polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia es la línea, ¿verdad?, que une el valor intermedio de una barra con el de la barra siguiente. Recuerden que el polígono de frecuencia nos da el crecimiento, decrecimiento, ¿verdad?, de una determinada variable. Bueno, entonces la gran diferencia es esa. Los histogramas se utilizan para
intervalos de variables para variables agrupadas, mientras que los diagramas de barra son para datos no agrupados. Algo muy importante que siempre debemos tener en cuenta es la relación del porcentaje con las partes y el todo. Para todos es conocido que si hablamos del 50% de una manzana, estamos hablando de la mitad. 50% es lo mismo que la mitad. Bueno, hay otros valores que también debemos asociar, como por ejemplo que el 25% es la mitad del 50 y por tanto es la cuarta parte. Si nosotros dividimos la unidad que representa el 100% en 20 partes, 100 entre 20 da 5. 100 entre 10 da 10, o sea que el 10% es equivalente a una décima parte. El 20% a una quinta parte. El 75% es 3 veces 25, por tanto son 3 cuartos. El 80% son 4 quintos. Esto es algo que debemos tener, esa competencia, esa habilidad debemos tenerla bien desarrollada. Vamos a suponer que llegamos a una tienda y un pantalón de 90,000 pesos tiene un descuento del 20%. Entonces, pantalón de 90,000 pesos con un descuento del 20%. Y dirá, bueno, fuimos con mamá, el pantalón que yo quiero tiene un 20% de descuento. ¿En cuánto queda, mijo? Entonces hay que buscar el trabajador, el vendedor, para que nos diga. No. ¿Cómo obtener el 20% de 90? Muy sencillo, aquí está. El 20% de un número es equivalente a 20 sobre 100 cuando aplicamos la regla de 3 simple directa por ese número, en este caso por 90,000. Vamos a poner solo 90, pero nos estamos refiriendo a 90,000. 20% de 90,000. Observen qué fácil. 2 por 9, 18. Bueno, pues en definitiva la rebaja fue de 18,000 pesos. ¿Listo? Bueno, le ponemos los 3 ceros aquí también. Porque, perdón. Bien. ¿En cuánto quedó el pantalón? Me le rebajan 18,000. Es difícil restarle a 90,000 18,000. Bueno, de pronto. Pero es más fácil si decimos, bueno, si la rebaja es del 20, el nuevo precio, ¿qué por ciento es? El 80. Entonces, el nuevo precio del pantalón es el 80%. O sea que es lo mismo que 80 sobre 100 de 90,000. Que ya sé que muchos lo hicieron. Entonces, 8 por 9, 72. Entonces, evidentemente, el nuevo precio del pantalón es 72,000. Entonces, es muy necesario que hagamos esto rápido porque en el IFE no hay mucho tiempo para responder. Y si tenemos esa habilidad, pues nos ahorra porque el porcentaje es, digamos que el contenido matemático más evaluado, no solo en matemáticas, también en física, en química, en historia, y por qué no, puede aparecer en cualquiera de las otras asignaturas. Bien, entonces, si yo quiero saber el 30% de 60,000, 30% de 60,000, pues muy fácil. ¿Cuánto es? 3 por 6, 18, pues efectivamente es 18,000. El 40% de 90,000, 4 por 9, 36,000. El 30% de 80,000, 3 por 8, 24. Y así sucesivamente. Esto tenemos que desarrollar, practicar esta habilidad de que sacar el porcentaje de manera rápida y además hacerlo correctamente. El 80% de 20,000, 8 por 2, 16.
16. Bueno, continuamos. Hagamos otro ejemplo. Dice la pregunta: el DANE ha hecho una encuesta sobre los bienes que poseen los hogares colombianos. La encuesta fue realizada en ambos años a 2.000 hogares. El incremento de hogares con lavadora entre el 2003 y el 2008 fue de... Bueno, vamos a analizar la gráfica. Por acá tenemos en el eje X los bienes: lavadora, nevera, horno eléctrico, televisor a color y DVD. El eje de la Y tenemos porcentaje: 10, 20, 30, 40, 50, observen. Porcentaje. ¿Listo? Bien. ¿En qué nos vamos a fijar? Bueno, en este caso estamos hablando de quién nos están refiriendo la pregunta a las lavadoras, o sea que solamente yo voy a responder con las lavadoras. Dice la pregunta: el incremento de hogares con lavadora entre 2003 y 2008 fue... Vamos a ver. En el 2003, que está de negro, observen, un 25% de las familias tenían lavadora. En el 2008, un 40%. ¿De cuánto es el incremento? El incremento de 25 a 40, bueno, pues si restamos nos queda un 15%. Y el 15% de 2000, 15% de 2000. Ya nos practicamos ahorita que decimos 15 por 2, 30. Entonces, evidentemente, ¿cuál es la respuesta correcta? 300 hogares. Bien, entonces podemos responderla con facilidad, con rapidez. ¿Qué hay que saber? Bueno, pues obtener, dentro de tanta información que hay, vea que no necesito ni las neveras, por ahora, ni el televisor a color, ni el DVD. Solamente necesito que los valores de la lavadora, porque a eso es que se refiere la pregunta. Veamos otra de esta misma gráfica. De la misma gráfica nos dice: el DANE ha hecho una encuesta sobre los bienes que poseen los hogares. Ahí tenemos la gráfica. De los datos de la gráfica se puede concluir que... Bueno, aquí tenemos que buscar cuál de estas opciones es verdadera, o sea, es como un falso y verdadero. Veamos, la primera opción dice: 23 hogares tenían en el 2008 horno eléctrico. Vamos a buscar los hornos eléctricos. Miren a ver si es correcto. Horno eléctrico. Aquí está. En el año 2008, blanco. ¿Qué numerito hay aquí? 23. Entonces es correcto. 23 hogares en el año 2008 tenían horno eléctrico. Claro que no. Ese valor 23 es el 23% del total de los hogares. Recordemos que ahorita lo teníamos que eran 2.000 hogares, ¿cierto? Y el 23% de 2.000, pues ya ustedes lo podemos sacar. 23 por 2, 46, entonces son 460 hogares, no 23. Esa respuesta no es correcta. Vamos a la segunda. Esta es falsa. Por tanto, no es la que estamos buscando. A veces aquí arriba dice que no, entonces sí es la falsa. Pero en este caso no. El incremento de hogares con nevera entre el 2003 y el 2008 fue de 6. Nevera. 2003-2008. Hay un incremento de 6. ¿De 6 hogares? No. Del 6% de los hogares. Por tanto, esta también es falsa. Veamos la tercera. La cantidad de hogares que en el año 2003 tenía horno eléctrico era 400. 2003, horno eléctrico 20%. El 20% de 2000, 2 por 2, 4. Efectivamente, esta respuesta es correcta. Y bueno, pues se supone que si hay una sola correcta, la última no lo es. Pero podemos analizarlo. En 88% aumentaron los hogares con televisor a color en el año 2008. 2008, televisor a color, hay un 88% de hogares, pero no aumentaron en 88%, porque el año anterior había un 77%. O sea que solo aumentaron en un 11%. O sea que esta también es falsa.
Vean cómo la pregunta a veces tiende a confundirnos, pero tenemos que estar muy claros sobre cuál es la magnitud. En este caso es porcentaje y no cantidad de hogares. Y lo otro es comprender la información, comprender la pregunta, comprender las opciones de respuesta. Tenemos que estar muy concentrados para hacerlo correctamente. Bueno, muchachos, esto es, como les decía, un mínimo de conceptos básicos que debemos tener para poder responder preguntas relacionadas con la obtención de datos, de gráficas estadísticas y, bueno, por supuesto, también relacionadas con el porcentaje y otros cálculos que nosotros sabemos hacer. Ahora los invito a llenar el formulario de Google, que también tienen el link en la plataforma, pero esta vez no aparecen las preguntas, sino que aparece el número de la pregunta y la página que está en el libro de Pre-IFE que todos ustedes tienen porque ya lo compraron. Entonces, ustedes van a abrir el libro, antes de abrir el cuestionario, tengan el libro en la mano, van a ver qué pregunta yo les estoy orientando que respondan, la responden y entonces marcan solamente la opción de respuesta. Esto para darle un poco de uso a esos libros que tenemos, porque las preguntas están buenas y entonces pues también utilizarlos en función del aprendizaje. Chicos, muchas gracias por la atención, bendiciones, les deseo muchos éxitos. Recuerden que va a estar habilitado hasta las 6 de la tarde el formulario. No van a saber cuáles opciones son correctas porque lamentablemente ustedes son muy solidarios y yo sé que se comunican con mucha facilidad, pero a partir de las 6 de la tarde pueden entrar nuevamente, donde ya no tendrán necesidad de escribir el nombre, para que se practiquen nuevamente. Si quieren, dejen el libro marcado y entonces ahí podrán ver cuál es la opción correcta y podrán hacer el análisis entonces por qué me equivoqué, si me equivoqué o si tenía razón en la que lo hice bien. Muchas gracias, bendiciones, nos vemos o nos encontramos el próximo lunes en otro encuentro de P. Saludos.